Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. Estamos de comuna. Sí, hombre, como eso entendemos qué es lo que es eso. Estado comunal, sí. Por comuna se entiende una subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural o mixta. Es equivalente al municipio, consejo u otra instancia de administración local. El origen de su nombre y función proviene de la Edad Media, época en la cual era la designación de las ciudades italianas independientes de un señor feudal. Varios países han adoptado el nombre de comuna o un nombre similar para la unidad administrativa menor y básica. Por ejemplo, la comuna en Francia, de donde deriva la forma administrativa actual, corresponde a la división menor y es la base de la cual se asocian los departamentos y otras agrupaciones administrativas superiores. En Perú, la comuna, como en algunos países latinoamericanos, tiene el mismo significado. También se conocen comunas en Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Dinamarca, Andorra, el Principado y ahora Venezuela, aunque en este caso ella responde a otro concepto distinto al de la figura de los consejos municipales. En nuestro país existe el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, que nació en 2013, como resultado de la fusión del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social y el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal. A Elías Agua conocemos su trayectoria, vemos que viene del movimiento estudiantil, fue dirigente estudiantil, yo fui miembro de la Federación de Centros Universitarios cuando la generación del 2007. Nosotros lo que esperamos, que mucha gente, yo creo que es ahí sí criticaría una posición que tiene la Mesa de la Unidad de calificar un retroceso para Elías Agua. Yo creo que Elías Agua tiene una gran oportunidad, pero tiene que reconocer que el poder popular es plural. Lo vemos con buena fe, porque la solicitud que nosotros hacemos del verdadero poder popular, recuerda que el verdadero poder popular no es ni oficialista ni opositor, sino está enmarcado en el tema de la defensa de las causas sociales, la denuncia, la protesta y la propuesta. Nosotros en la gestión de Reinaldo Iturriza hemos hecho una serie de críticas muy concretas, que es el tema de la discriminación de los consejos comunales. En un análisis que hemos hecho a través del Frente en Defensa del Norte de Caracas y la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, en el municipio Libertador, en la entrega de los recaudos, del 40% de los consejos comunales han sido discriminados por su tendencia política. Eso debe cambiar. Ese es un llamado al ministro Elías Agua al debate verdadero, al debate sin discriminación política, porque los consejos comunales no son una herramienta de propaganda electoral. Los consejos comunales deben ser vistos como una herramienta de participación ciudadana. Y recordando que el ministerio que ahora encabeza el ministro Elías Agua es un ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales. Ahí entran los cultores, las asambleas de ciudadanos que incluso están por encima de las comunas y de los consejos comunales consagrados en el artículo 71 de la Constitución. Entonces nosotros lo que le pedimos al ministro Elías Agua, que recuerde su etapa universitaria, que recuerde cuando él era dirigente estudiantil y que se lleve a cabo un debate. Nosotros como organizaciones del poder popular, que estamos en la calle, que sin ningún tipo de miedo, hace 3 semanas debatíamos con el ministro Ernesto Villegas en un escenario incluso adverso, le decimos al ministro Elías Agua que no tenga miedo de sentir el calor del pueblo, que el poder popular, esa es una crítica que le hacemos a Reinaldo Iturriza y le hicimos a muchos ministros, no es entre de 4 paredes con aire acondicionado, es de cara a los problemas de la gente. Este concepto de comuna implica, según la ley, la fusión para la adaptación de los trabajadores y del pueblo con políticas de justicia e igualdad destinadas a la transformación social de la nación para el establecimiento del llamado Estado comunal. Según reza la ley, esta institución, a diferencia de las comunas de otros países, habrá de cumplir una función expresamente política para la liberación del país de la pobreza material y espiritual, para fundar las bases de la participación cogestionaria y autogestionaria de los ciudadanos y lograr el Estado comunal. Más allá de la función propia de las comunas como instancias administrativas y participativas de las localidades, se procura la creación de las bases para la instauración del llamado Estado comunal que se inscribe en el diseño ideológico de gobernabilidad del proyecto de Hugo Chávez. La institución cuenta con 4 viceministerios y además están incorporados a esta tarea 6 entes adscritos,
Banco del Pueblo Soberano, Funda Comunal, Fondemi, Fundación Misión Che Guevara, Funda Credesa y el SAFONAP. ¿Qué conocen y qué opinan los venezolanos de las comunas y el Estado comunal? Vamos a la calle y al regreso estaremos conversando con el periodista del Nacional, Hernán Lugo García, quien ha profundizado en el tema. Supongo que organizar lo que la comunidad necesite, ¿no? Lo que es vía, deporte para los niños, todo lo que una comunidad necesita para desarrollarse. Hasta donde yo sé, ayudar a la comunidad, las necesidades que tiene la comunidad, las que necesita, ellos ayudan a la comunidad, ¿verdad? ¿No? De arreglar el pueblo. Sinceramente ninguna, porque en el sector donde yo vivo eso no existe. Allá lo que ha existido siempre, los monopolios que se están formando entre ellos mismos. Eso es todo. Estar todos unidos para así formar el grupo y que todo salga bien. Es manejar casi como un consejo municipal, pues, es lo que he visto, ¿no? No soy colombiano, pero es lo que he visto más o menos lo que pasa en ellos y tendría un poco más de poder que un alcalde. Creo que lo deroga un poco más y los recursos irían directos al pueblo. Es lo que he entendido, ¿no? Velar por los derechos de la comunidad, tratar de resolver los problemas de la comunidad. Tratar de que todo fluya como debe ser, pues, con normalidad. Es colaborar con todo lo que representa la comunidad donde se desenvuelven esas personas, pues. Aporte, servicio, ayuda, las necesidades que son demasiadas. Mantener los servicios básicos en una comunidad lo más eficientemente posible. Es decir, que la gente tenga transporte público de su trabajo y de la casa a su trabajo y de trabajo a su casa. Trabajar todos juntos por igual y ayudarse uno con otro, ¿entiendes? No discutir, no pelearnos con otro, ¿ves? Porque al final si la comuna se trata de ayudar a la comunidad, al barrio, tienen que apoyarse todos por igual, ¿ves? Porque al final no se hace nada si no se apoya ninguno se apoya, ¿ves? Bien, estamos con el periodista Hernán Lugo Galicia, periodista del Nacional, que ha estado muy encima de la temática de las comunas, que se ha reactivado en los últimos tiempos toda esta temática y recientemente además designaron a Elías Jagua como en el ministerio, pues al frente de todo esto. Ahora, existiendo consejos municipales, ¿para qué sirven las comunas? Es decir, ¿para qué deberían servir las comunas, entendiendo que se trata de la instancia más cercana al ciudadano? Entiendo que la intención del gobierno es crear alguna institución que le permita no solo poder tener el control sobre la sociedad, que es el tema mayor que tiene la gente a la hora de ver este tipo de organización. Creo que el fin no es malo. El hecho de que tú le digas a la gente, por ejemplo, en la comunidad de Curimagua o, por ejemplo, le dices a una comunidad en el estado Sucre que va a tener el poder, eso debe ser maravilloso. O sea, que la gente decida cuáles son el presupuesto que necesito para determinada obra social dentro de mi municipio, dentro de mi parroquia, dentro de mi comunidad, es excelente. El problema es que cuando uno revisa la forma en cómo se está haciendo, la conclusión más inmediata que llegan los expertos es que se trata de un mecanismo de control de la sociedad. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde vienen las críticas, precisamente porque si uno revisa, por ejemplo, la constitución de las mayorías de las comunas y sobre todo los consejos comunales, todos son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces, por ejemplo, vemos cómo los alcaldes de Sucre, del municipio Sucre, de Baruta y del mismo Chacao se quejan que a la hora de que ellos fomentan la constitución de consejos comunales y comunas, cuando van a inscribirse, lamentablemente no tienen la misma, digamos, un aceleramiento de los trámites y hay un retardo en la inscripción de algunas instancias. Claro. Comunales, y entonces allí es donde viene la crítica. Pero creo que en definitiva, si las comunidades tienen ese poder de decidir, por ejemplo, de establecer prioridades, eso es algo fabuloso. Ahora, es un contrasentido porque si tú te enfocas, el objetivo es el control de la sociedad, entonces decidir, es decir, la pluralidad ahí va a estar en telejuicio. Es que está cuestionada porque la Constitución establece muy claramente que el Estado debería promover la pluralidad.
y dentro de las comunas no existe, en el sentido de que si todos son militantes de una tendencia política, independientemente de que sea el PSUV o que sea otro partido dentro de la alianza, siempre va a tener de alguna manera el coto partidista y evidentemente todos los demás que están en esa sociedad, en esa comunidad, se van a sentir excluidos. Y esa es la grave crítica que le están haciendo al Estado comunal, que en su esencia es excluyente. Claro, porque es que si tú sirves a un proyecto ideológico y además te comportas como ente político, pues pierdes tu esencia como servidor de la comunidad. Y además cuando uno ve el hecho que, por ejemplo, se haya designado Elías Agua como uno de los grandes deductores, significa que el Estado comunal se va a venir construyendo desde lo político. Y ya tenemos como, por ejemplo, la estructura de la VC sirven para el control de las comunas, pero sobre todo porque ahora no solo tenemos un conductor, que sería Elías Agua, tenemos los presupuestos que tiene la vicepresidencia para ese desarrollo social y comunal, y además tienen toda la infraestructura, porque estamos hablando de 7 ministerios que son en verdad bastante grandes, entre ellos el de la comuna, y significa que no solo va a tener la conducción política, va a tener los recursos, evidentemente, para poder, ampliar el nivel de control social. Y es allí donde está el problema. Porque lo ideal sería que los ciudadanos que integren consejos comunales, que tengan comunas, no tengan ninguna afiliación política, que trabajen en pro de las comunidades, no en pro del objetivo del partido político. ¿Será por eso que hay dudas en torno a la viabilidad y sobre todo a la eficiencia del funcionamiento de las comunas? La crítica viene dada no solo por el hecho del control, sino también porque no hay una supervisión. Por ejemplo, si uno revisa los informes de la Contraloría, una de las grandes conclusiones es que lamentablemente la mayoría de las comunas no rinden cuenta. Y entonces, cuando uno supervisa, además, cómo hacer para que, por ejemplo, los responsables dentro de la comuna, de alguna manera pueden tener alguna sanción, no la pueden tener porque ellos no son funcionarios públicos, pero reciben fondos públicos. No se le puede aplicar, por ejemplo, la ley contra la corrupción, porque no son representantes del Estado, no son miembros del Estado, y son, digamos, ciudadanos que habría que aplicar otro tipo de ley, pero eso no está definido. Y la otra pregunta es, ¿a qué instancia puede rendir cuenta? Porque de acuerdo a las leyes del Poder Popular, que son 6, ellos tienen alguna estructura que le permite rendición de cuentas, pero en sus comunidades. Pero la rendición de cuentas no se da a nivel del Estado. Me explico, por ejemplo, ellos tendrían que rendirle cuenta a la presidencia, que en este caso es el organismo rector. Ahora, con la nueva constitución de la vicepresidencia, tendría que rendirle cuenta a esta instancia nueva. Pero realmente cuando uno revisa el informe de la Contraloría, insisto, no hay una correlación de rendición de cuenta a tiempo y lamentablemente se han presentado hechos de corrupción muy graves que van, por ejemplo, de que hay comunidades que lamentablemente 5 o 6 personas al final terminan adueñándose del dinero, de alguna manera recomodan su casa, pero no recomodan la calle a la cual había asignado el Es que creo que todo parte de la lógica, de los apoyos conceptuales, de los propios apoyos conceptuales del Estado comunal. Por ejemplo, si tú hablas de supresión de la propiedad privada, si hablas de trueque, si hablas de desprecio por la división del trabajo, de desprecio por la especialización y otras cosas, obviamente uno se tiene que preguntar si eso contribuye o más bien obstaculiza la viabilidad de las comunas. La verdad es que yo creo que si la gente entendiera que se trata de una instancia que puede ser beneficiosa, en el sentido de que tú puedes decidir, pero si le pones el coto político, el coto partidista, evidentemente va a tener un fracaso, porque a la hora de que, por ejemplo, una persona que no milite con el socialismo, pero que tenga por bien trabajar por la comunidad, se va a sentir de una manera excluido. Y ese es el problema que sienten muchas personas que están metidas en estas instancias de ayuda comunitaria. Pero además de eso, es que estamos hablando prácticamente que en la práctica tenemos 2 superestados o hiperestados, como dice una profesora que ha hecho una investigación. Ella señalaba, por ejemplo, Claudia Curiel, ella señala, por ejemplo, que hay 2 superestados acá. Uno que es el constituido, ¿no? Realmente reconocido por la Constitución, y otro el que está en la práctica. Y además ese estado paralelo de alguna forma, porque no está registrado desde el punto de vista constitucional, ya tiene hasta la fecha 70 leyes que lo rigen. Entonces, en la práctica pudiéramos señalar que ya el Estado comunal está activo. O
solo que a lo mejor no lo vemos en la proyección que uno pudiera sentir, porque de pronto tendríamos que estar en las comunidades para poder percibirlo, pero de hecho existen. Hace menos de una semana se reunió, el lunes pasado, se reunieron, por ejemplo, 531 personas que conforman el Consejo Ejecutivo de las Comunas, y a partir de allí uno hace una revisión, por ejemplo, y consigue que 150 pertenecen al Frente Bolívar Zamora, que es una instancia, una corriente dentro del PSUV. Claro. Ahora fíjate, ya para terminar, nos queda un minutico, pero fíjate, rapidito, hay gente que muy crítica pues de esta situación, que te dice, bueno, podrá haber miles de comunas, pero en el fondo están destinadas a correr la misma suerte de los colhoses de la Unión Soviética o de experiencias similares en China. ¿Tú eres optimista o pesimista? La verdad es que como periodista no puedo decir si puedo ser optimista o no. Yo creo que hay una apuesta en la sociedad, pero creo que la clave de los ciudadanos es que frente al Estado comunal debería existir el Estado de los ciudadanos, el Estado de los republicanos. Me explico, un Estado donde las personas no tengan que rendirle cuenta al partido, porque en esencia el partido de gobierno simplemente está administrando un Estado que le pertenece a los ciudadanos, por lo tanto es al revés. No es que el gobierno es el que debe conducir a la sociedad, es al contrario, son los ciudadanos los que deben marcar la pauta en cuanto a la defensa de sus derechos, en cuanto a la administración de los recursos, y por eso nosotros creo que deberíamos como ciudadanos insistir mucho en la necesidad de construir un Estado republicano, un Estado de ciudadanos, en lugar de construir un Estado de comunas, porque en definitiva hay un problema ideológico ahí que puede pasar lo que pasó en la Unión Soviética, donde lamentablemente se limitaron el desarrollo colectivo. Ya me contestaste. Muchísimas gracias, Hernán. Hernán Lugo Galicia, que ha estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Ambos sectores, tanto la Mesa de la Unidad como el Partido Socialista Unido de Venezuela, en parte le tienen miedo al poder popular. ¿Por qué? Porque el poder popular sobrepasa las herramientas de los partidos, y el poder popular, vuelvo a recalcar, no puede ser comuna, puede ser consejos comunales o en nuestro caso organizaciones sociales que estamos en defensa de una mejor calidad de vida del ciudadano. Te puedo informar, dándote la primicia, que en las próximas semanas los caraqueños, los movimientos populares independientes, vamos a buscar un debate con Elías Agua. Vamos a darle la cara, como lo hicimos hace poco con el ministro Villegas, a debatir la realidad del poder popular, que realmente los consejos comunales deben ser igualados, igual que las organizaciones sociales, que realmente el poder popular no es para hacerle campaña a Nicolás Maduro, sino que el poder popular es para debatir los problemas de la gente, convirtiendo al habitante en ciudadano, y que nosotros seamos protagonistas de esa verdadera transformación que no se pide, no solamente ahorita después de 15 años, que considero que se han cometido muchos errores, sino también de unos errores que se cometieron en la Cuarta República. Bueno, Manuel, la gente pide autonomía, pluralidad y protagonismo. ¿Tú crees que eso está en el talante del poder popular? Primero hay que establecer la naturaleza del Estado comunal, ¿no? De las comunas tal como las concibió en su proyecto ideológico del siglo el socialista de Hugo Chávez. El año 2009 Chávez hizo una exposición sobre su concepto del Estado comunal y de las comunas. Dijo que se había inspirado mucho en las comunas chinas. Las comunas, decía Mao Zedong, son la gran creación de las masas. Y también que se había inspirado también en las comunas indígenas, los famosos comuneros andinos. Y dijo que, bueno, que ese proyecto era tan ambicioso que consideraba que solo en 20 años podría establecerse una unificación nacional del concepto de comuna. En consecuencia, es una connotación distinta a lo que se conoce como comuna, que hablábamos al comienzo en otras partes del mundo, ¿no? Ahora, el problema está en la viabilidad o inviabilidad. Claro. Efectivamente, como decía Hernán Lugo, efectivamente hay que establecer esa diferencia. Hasta ahora hay algunas experiencias que es bueno recordar. El caso, por ejemplo, de las cooperativas, que como principio nadie puede oponerse a que se estimulen las cooperativas. El caso de los consejos obreros, que era como una estructura paralela frente a los sindicatos, con una participación más abierta de los trabajadores. Bueno, esas dos propuestas, han fracasado y han representado una gran erogación de recursos públicos. Han fracasado, ¿por qué? Porque este tipo de organización no puede ser tutelado ni dirigido por el Estado, claro, ¿no? Sino que el Estado, como ocurre en otros países, este tipo de organizaciones las estimula, diseña un marco legal
las estimula, reciben créditos, pero en definitiva son sus miembros los que deciden, es decir, tiene que garantizar la pluralidad, la participación, la inclusión de todos. Entonces, yo creo que allí está el secreto de estas comunas. Si no, pasan a ser simple y llanamente instrumentos clientelares y además expresiones de ventajismo electoral. Ahí no está el secreto, ahí está la clave. Esa es la clave. Buenas noches.